Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Le damos la bienvenida a nuestra hermana que nos acompaña el día de hoy. Amén. Qué bueno que está aquí. Gloria al Señor. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, hagamos una oración. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por este hermoso privilegio que nos das de poder hablar, de poder predicar tu palabra, Señor. Privilegio que anhelan los ángeles. Tú se lo diste, Señor, a hombres tan imperfectos como nosotros, hombres que fallamos, Señor. Por lo cual, Padre, yo te ruego que me ayudes a poder hablar tu palabra, Padre. Que la iglesia la pueda recibir con un corazón sensible y podamos cada uno de nosotros, Señor, ser edificados a través de ella. Te pido que me ayudes, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, vamos a meditar, hermano, en estos 12 pasajes de la Escritura, y conforme vayamos exponiendo los sucesos, los momentos o los detalles de este milagro, iremos nosotros, hermano, extrayendo algunas cosas que podemos nosotros así aplicar para nuestra vida espiritual. Amén. Todos los sucesos que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, el Señor o el propósito de la Escritura es que nos enseñen algo y nos nutran y podamos crecer en la palabra del Señor. Amén. En este capítulo, hermano, nosotros encontramos, claramente lo hemos leído, ¿verdad? La sanidad es una sanidad total de un paralítico dentro de circunstancias que él tuvo que afrontar, o que tuvieron que afrontar aquellos que lo llevaron a este hombre paralítico, lo llevaron delante del Señor Jesús. Entendemos, hermanos, que hay personas que
en este momento están atravesando pruebas duras. Muchas veces, hermano, en el saludo nosotros decimos, hermano, ¿cómo está? Estoy bien, pero estamos atravesando pruebas difíciles a veces, que muchas veces no lo decimos, pero solamente el Señor sabe qué tipo de circunstancias cada uno de nosotros, hermanos, estamos viviendo. Puede ser de diferentes tipos de circunstancias, de salud, espiritual, luchas que uno tiene contra el pecado, diferentes tipos de circunstancias que uno puede estar atravesando. Hay personas, como dije ahorita, que están atravesando duras pruebas, pero a la vez, hermano, las circunstancias en las que se rodea esta persona todavía aún tiene que seguir afrontando más y más y más todavía. Bueno, la condición del paralítico, hermano, a nosotros nos habla de la difícil prueba que él estaba viviendo y sumado, hermano, a que este paralítico o esta enfermedad lo había dejado a él impotente. Estaba impotente porque hay ocasiones, hermano, en que nosotros no podemos hacer nada. Nada. Por un lado, hermano, tenía la enfermedad en su cuerpo o la situación en su cuerpo, y por otro lado también necesitaba ayuda, necesitaba que alguien le tendiera una mano. Este paralítico, hermano, estaba a expensas de otros, y entendemos que como cuerpo de Cristo, hermano, nos necesitamos unos a otros y no podemos estar ajenos ante la necesidad de nuestros hermanos que están pasando necesidades de cualquier tipo. El pensamiento judío, hermano, de aquella época era que si alguien tuviera una enfermedad como lepra o parálisis o este tipo de cosas, rápidamente ellos en su mente decían, es que es el pecado. Rápidamente, ese era el pensamiento judío. Rápidamente, hermano, asimilaban este tipo de cosas como el pecado, como la parálisis, como el hombre de la mano seca, en fin, infinidad de enfermedades. Y ellos rápidamente asumían, es que esta persona hizo algo, es que esta persona pecó, es que esta persona está mal delante de Dios, es que esta persona viene de maldición. Y rápidamente, hermano, en vez de quizá tender una mano, rápidamente a su mente iba, esto le pasó por esto. Algo así como los amigos de Job, ¿verdad? Que hemos estado nosotros hablando. Y ese era el pensamiento judío. Recordemos cuando el apóstol Pablo, hermano, llega a la isla de Malta después de haber sufrido un naufragio. ¿Cuántos recuerdan eso? Estaba recogiendo algunas ramas secas y una víbora, hermano, se le prende en la mano, y los naturales de ahí, la gente de ahí rápidamente dijo, este hombre es un homicida. La justicia no lo deja vivir. Este hombre le ocurrió esto porque está siendo perseguido, porque hizo algo. Y como dice la escritura en Hechos 28:3, dice, este hombre es un homicida o es homicida y la justicia no deja vivir. Rápidamente ellos asumían que el hecho de que la víbora lo había prendido de la mano es porque estaba huyendo de algo. Esa era la mentalidad. Entonces el pensamiento judío de esa época era que si alguien, hermano, estaba enfermo, esto tenía relación con el pecado. Y ese tipo de cosas, hermano, aunque a veces sí viene, pero no siempre es así. No siempre es así, porque también hay consecuencias, pero no siempre es así. Tenemos que reconocer a veces, hermano, que el Señor nos pasa por pruebas para que nosotros crezcamos. Amén. Y no siempre es por pecado. Amén. Con esto nosotros podemos ver que la vida de este paralítico, hermano, era una vida difícil, no era una vida fácil. Nada más imagínense no poder caminar. No poder caminar.
La sanidad de este paralítico en esta narración, hermano, ocupa 12 versículos, a diferencia de Mateo, que usa la misma narración, usa 8 versículos, y Lucas usa 10 versículos. ¿Qué vemos en este capítulo? Número 1, vemos la sanidad de este paralítico en el capítulo 2. Vemos que el Señor, hermano, muestra varias cosas. Número 1, su poder. Dios sigue teniendo poder para sanar. Dios tiene poder para sanar. Tenemos un Dios poderoso. Número 2, vemos su compasión y amor. Dios sigue teniendo, hermano, misericordia de nosotros, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Amén. Y número 3, hermano, podemos ver que Él sigue perdonando nuestros pecados. Él sigue perdonando nuestras faltas, nuestros pecados. Y si alguno, dice Juan, hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Que vemos en este capítulo, vemos también el llamamiento de Leví en el versículo 13, del 13 al 17. Leví, hermano, era un cobrador de impuestos. Y mire bien, los cobradores de impuestos, hermano, tenían muy mala fama. Muy mala fama, dice en Marcos capítulo 2, versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, miren nada más lo que le dijo al Señor, sígueme. Y levantándose, dice la Escritura, le siguió. ¿Qué vemos aquí? Vemos el llamado que hace Dios. Mire, el llamado que hace el Señor. Vemos, hermano, ¿qué vemos? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Leví o Dios? Porque siempre, hermano, Dios ha tomado la iniciativa. Vemos que el Señor Jesús, hermano, toma la iniciativa. Vemos que el que toma la iniciativa, hermano, de buscar no es el hombre, sino Dios. Tenemos que recordar cuando Adán y su mujer pecaron, ellos no dijeron, vamos a buscar al Señor porque hemos pecado. No dijeron así, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué vemos en el jardín? Vemos que Dios toma la iniciativa y Dios comienza a hablar, hermano, con la primer pareja. Es por eso, hermano, que cuando te hablaban de Cristo, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Cristo te ama. Amén. Hermano, ven a la iglesia. Y usted decía, pero es que yo soy católico, apostólico, romano. Pero cuando usted le decía, Cristo te ama, ven a la iglesia, Cristo quiere darte la salvación, ¿quién está tomando la iniciativa? Está tomando la iniciativa Dios. No nosotros. Dios está tomando la iniciativa. ¿Qué vemos aquí ante el llamado eficaz de Dios? Donde nadie, hermano, se puede resistir. Algunos eruditos, hermanos, expresan los tipos de llamado durante la predicación. Número 1, la predicación general, ya lo he explicado yo, donde el predicador está dando la palabra y todos oyen, pero no todos están atentos. Esperemos que todos estén atentos. Es el llamado general y el llamado eficaz. ¿Qué es el llamado eficaz? El llamado eficaz es donde el predicador está dando la palabra y Dios, hermano, abre los corazones, escuchan y se sienten compungidos por la palabra y la palabra penetra en sus corazones. ¿Qué es lo que pasó aquí con Leví cuando le dijo al Señor, sígueme? Ese es el llamado eficaz. Dejó el dinero, dejó su posición, lo dejó todo, se levantó y siguió al Señor. Amén. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué vemos en el capítulo 2? También vemos en del versículo 18 al versículo 22 la pregunta sobre el ayuno. Y también vemos del versículo 23 al versículo 28, vemos que también el Señor se proclama como Señor del sábado. Y mire cómo comienza.
capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Mire, dice, después de algunos días. Y después de eso dice, y se oyó que estaba en casa. Ahora, cuando esta narración, hermano, comienza diciendo en el verso 1, entró Jesús a Capernaum después de algunos días. Esto habla de que en esos días el Señor Jesús, hermano, venía de un largo recorrido que había hecho a pie, cumpliendo cabalmente su ministerio. Hermano, el Señor caminaba mucho. Creo que la única vez que lo vemos en algún animal fue cuando entró en el pollino. Parece ser, ¿no? A no ser que haya otro texto por ahí, pero parece ser que la única vez que entra sobre un animal fue cuando entró en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero de ahí para allá, hermano, el Señor caminaba mucho. Así como nosotros. Caminamos mucho. Nosotros vemos, hermano, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16, que el Señor está en la región de Galilea. En el verso 21 del capítulo 1 va a Capernaum. En el verso 35 Jesús vuelve a recorrer, mire, dice las regiones de Galilea. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice que vuelve, dice la escritura que vuelve el Señor Jesús y entra otra vez. Dice, entró Jesús otra vez, dice, en Capernaum. Es decir, el Señor Jesús está haciendo recorridos a pie y después de predicar la palabra regresa a Capernaum. Y algunos eruditos concuerdan de que el lugar donde él residía, según Lucas capítulo 4, verso 38, era la casa de Simón Pedro. La casa de Simón Pedro. Que vemos aquí, vemos un recorrido de varias millas, hermano. Y lógicamente, hermano, él está haciendo un recorrido de varias millas y entendemos que cuando vuelve, dice otra vez, entró Jesús otra vez a Capernaum. Lógicamente entendemos, hermano, que el Señor viene cansado físicamente, viene fatigado, porque no tenemos que olvidar que es 100% divino y 100% hombre. Y la pregunta es, ¿qué queremos cuando uno viene, hermano, de una larga jornada? Mi hermano, descansar. Pero dicen que cuando uno viene del trabajo, después de 10 o 8 horas, dicen, no, si me siento yo ya no me levanto de aquí. ¿Qué queremos hacer, hermano, cuando uno viene de una larga jornada? Descansar. El cuerpo, hermano, te dice, es tiempo de descansar. El Señor viene de un recorrido, caminando, sanando, haciendo la obra, y se entiende que viene cansado físicamente, porque me llama la atención que dice, después de algunos días, parece ser que descansó, después se oyó que el Señor estaba en casa. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos enseña, amados hermanos, según los contextos, el trabajo en la obra del Señor es incesable. El trabajo en la obra del Señor no cesa. El Señor dijo a la verdad. Eso es verdad. Y si Él lo dijo es que es verdad. A la verdad la mies es mucha. Pero los obreros son pocos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? De que en la obra del Señor hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Dice la escritura, entró Jesús otra vez a Capernaum. Interesante, hermano, que Marcos nombra la ciudad. Cuando yo veía aquí que Marcos nombra la ciudad, porque en los otros evangelios, en unos no los nombra, me llama la atención. ¿Qué significa, hermano, Capernaum? La palabra Capernaum, hermano, significa ciudad de Nahum, aludiendo al profeta Nahum.
Y Nahum significa consuelo. Ahora, Nahum, hermano, es un profeta que trae consuelo, sí. Pastor, pero si Nahum predica solo juicio y usted me dice que trae consuelo, ¿cómo está eso? No entiendo yo. Bueno, Nahum trae consuelo porque el propósito, hermano, de los juicios es purificar. Ese es el propósito. Purificar. Tenemos que recordar, hermano, que cuando Nahum profetiza, mire bien, ya había esperado 100 años, imagínense esperar 100 años. 100 años para que el pueblo a quien le profetice o a quien le profetizó Nahum cambiara. Y esto habla de la paciencia de Dios. 100 años esperando. Nahum es un profeta que trae juicio. Nahum es un profeta, hermano, que trae fuertes advertencias. Pero Nahum fue el que dijo: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Nahum fue el que dijo: Jehová es bueno, fortaleza mía en el día de la angustia. Nahum fue el que dijo: Jehová conoce a los que él confía. Nahum fue el que dijo: Jehová restaurará. Pero después de la disciplina. ¿Qué significa Capernaum? Significa ciudad de Nahum. ¿Qué significa lugar de arrepentimiento o lugar de consuelo? Bueno, ahí estaba el Señor en ese lugar para dar consuelo. Donde está el Señor, hermano, hay consuelo. Hay consuelo. Esto nos enseña que el Señor iba a predicar arrepentimiento y dar consuelo en ese lugar. Y si alguien, hermano, necesita consuelo, hermano, somos nosotros. Usted necesita consuelo, yo necesito consuelo del Señor. Y para eso se nos dio el Espíritu Santo. Dice la Escritura, después de algunos días, mire lo que dice, y se oyó que estaba, ¿en dónde? En casa. Se oyó que estaba en casa. Y cuando se oyó que estaba en casa, cuando se escuchó, hermano, que Jesús estaba en casa, verso 2, inmediatamente dice. Es decir, la gente acudió, quizá, hermano, no lo pensó, la gente que acudió se agolpó para ir donde estaba el maestro y quizá dejó a un lado algunos quehaceres que estaban haciendo, porque dice inmediatamente, rápidamente, apresuradamente acudió donde estaba el Señor Jesús. Dice, inmediatamente se juntaron, verso 2, estamos ahí, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué? La palabra, mire lo que dice. Mire que llegaron a esa casa, hermano, muchos, y ya no cabía la gente en esa casa. Y gloria a Dios por esos hermanos que son hospedadores, servidores, que se gozan cuando otros hermanos llegan a su casa y la casa del hermano está llena. Gloria a Dios. Vámonos a la casa del hermano Miguel. Bueno, hoy vamos a ir a la casa del hermano Miguel, ¿verdad, hermano? No vayan a faltar, la casa tiene que estar llena. Imagínense, hermano, está llena la casa. Gloria a Dios, hermano, por esos hermanos que son hospedadores, servidores, hermanos que se gozan. Les agrada que tengan la casa llena. Vamos a la casa del hermano Miguel. ¿Qué va a haber? ¿Oración? No, va a haber pozole hoy. Pero vamos a dar las gracias a Dios, vamos a tener una bonita coinonía. Amén. Amén. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta,
¿Y qué dice? Les predicaba la palabra. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, encontré varias cosas. Lo más importante, la presencia de Dios en una casa. Eso es lo más importante, la presencia de Dios en una casa. Que Dios, hermano, esté, por ejemplo, en esta reunión. Que Dios esté en medio de su iglesia. Que Dios esté en casa. Que nuestras reuniones, hermano, como iglesia, el centro sea Cristo. Que nuestras reuniones como convivencia, el centro sea Cristo. Pablo a los Corintios le hace una pregunta. Mira la pregunta que les hace Pablo. Hermanos, ¿qué hay? Dice Pablo. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Qué hay, hermano, cuando los hermanos se juntan, ya sea en la iglesia o en una casa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál es su tema de conversación? ¿Qué hay? Pero ya en los tiempos que vivimos hoy, hermano, ¿verdad? Todos hemos caído en que en una reunión todos estamos ahí, el teléfono. Pero ¿qué hay? Dice Pablo. Salmo, doctrina, lengua, revelación. Háganlo todo para edificación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Jesús, hermano, está en casa. Y qué importante que Jesús, hermano, esté en la iglesia, esté en casa, esté en nuestras reuniones. Amén. Estamos alabando al Señor cuando nos reunimos. Cuando Josué, hermano, miraba, mire bien, cuando José, no le contaban, no le contaban, sino Josué miraba que el pueblo claudicaba después de haber visto las maravillas de Dios. Josué le dice, si mal os parece servir a Jehová, le dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Bueno, la pregunta es, ¿no viene escogido? ¿No viene escogido? ¿Por qué Josué les hace esa pregunta? Escogeos hoy, el día de hoy, a quien sirváis. Que los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o al dioses de los amorreos, pero dice Josué, pero yo y mi casa, esposa, amén, hijos, nietos, bisnietos, serviremos a Jehová. Pero para eso se necesita que esté Dios en casa. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. Estaba en casa. Amén. Es como afirmar, ¿no? En esta casa se sirve al Señor. Amén. En esta casa se busca al Señor. En esta casa se honra al Señor. Verso 2, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún, dice, en la puerta. Ahora mire el cuadro. El Señor Jesús está en Capernaum, donde va a dar consuelo. El Señor Jesús está en casa. El Señor Jesús está presente. El centro de la reunión es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que alrededor se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni uno en la puerta. Sin embargo, dentro de estos muchos, hermanos, había, mire bien, todo tipo de gente. En esta reunión había todo tipo de gente. Número uno, había gente que de verdad quería ver al Señor Jesús. Número dos, dentro de estos muchos había gente con fe, gente piadosa. Son los 4 que llevan al paralítico. Número 3, dentro de estos muchos había gente necesitada, está el paralítico. Y número 4, dentro de estos muchos había gente que hoy no vinieron. Había gente que solo criticaba.
pero hoy no vinieron. A ver, se quedaron afuera. Dice verso 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Y dice, y les predicaba la palabra. Es decir, todos, hermanos, tuvieron la oportunidad de estar donde estaba el Señor. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y se supone que todos deberían salir edificados y consolados. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor, hermano? Les estaba predicando la palabra. Hermano, ¿y cómo estuvo el culto, hermano? La presencia del Señor estuvo tan hermosa que no hubo palabra. Eso no puede ser. Hermano, ¿cómo estuvo el culto, hermano? Solamente hubo alabanza y puro fuego, 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 fuego. Y fíjese que no hubo palabra. No, eso no puede ser. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la verdadera consolación, la verdadera presencia de Dios, la administración, hermano, viene acompañado con la palabra. Necesitamos la palabra. ¿Qué dice la palabra? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. ¿Qué dice la palabra? Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué dice la palabra? Porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Necesitamos la palabra. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús aquí? La importancia de la palabra. Porque cuando la palabra se predica, el pueblo se nutre y hay consolación. Repito, ¿qué está haciendo el Señor? Dándole la importancia a la palabra en una reunión. Ahora, dentro de toda esta gente, hermano, en el verso 3 aparece en el escenario un paralítico. Me imagino yo que son sus 4 amigos, ¿verdad? 4 hombres, 4 personas. Verso 3, ¿estamos ahí? Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire qué escena. 4 personas, hermano, llenas de compasión. 4 personas, podríamos decir, con amor. 4 personas, podríamos decir, con un deseo, hermano, de hacer el bien a su prójimo, pero sobre todo 4 personas que tenían fe, tenían confianza. Vemos gente aquí, hermano, que está dispuesta a caminar la milla, dispuesta a hacer el bien, y que está dispuesta, hermano, a no cerrar sus ojos ante la necesidad de su prójimo. Ellos estaban bien, pero miraron la necesidad de su prójimo y no cerraron sus ojos ni su corazón. Amén. Vemos que hay gente que por una razón u otra fueron conmovidos ante la necesidad de alguien que está pasando un momento difícil. Pero aparte de eso también vemos, hermano, mire bien, que hay gente que por una razón u otra se le dificulta buscar lo espiritual. Por una razón u otra se le dificulta buscar lo espiritual. El paralítico estaba impotente, necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda.
Porque tenemos que entender, hermano, que hay personas que se les dificulta buscar lo espiritual. Hermano, vamos a la iglesia. Hijo, vamos a la iglesia. Mi hijo, no faltes a la iglesia. Se le dificulta buscar lo espiritual. Hermano, fíjese que no te viene el culto. Que llevas como 2 domingos, te lo voy contando. Hermano, fíjate que no te vi el miércoles. Hermano, fíjate que el viernes no faltaste, hermano. Hermano, fíjate que esto. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, se dificulta buscar lo espiritual. Entendemos que hay emergencias, ¿verdad? O pueden estar pasando pruebas de enfermedad. Amado hermano, es inevitable que conozcamos personas o familiares que se les hace difícil, complicado acercarlos a lo espiritual. Pablo en el libro de los Romanos capítulo 14 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contendéis sobre opiniones. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que conocen la fe, pero están batallando, hermano, con circunstancias en su vida. Aquellos que conocen la palabra, pero no tienen fuerzas para poder, hermano, por su propio pie caminar. Aquellos, hermanos, que están batallando con el pecado. Y entendemos, hermano, que hay personas que se les dificulta buscar a Dios. Es más, si a nosotros a veces, hermano, batallamos, ¿cuánto más aquel hermano que ni se acerca a la congregación? ¿Cuántos batallan? El paralítico, hermano, necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda de gente que fuera conmovida, que tuviera un deseo de ayudar al prójimo. Necesitaba ayuda. Él solo no podía llegar. Verso 4, estamos ahí. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire lo que dice. Usted conoce personas, hermanos, que necesitan ayuda espiritualmente. Puede ser un hijo, un familiar, que se les hace difícil, pesado, complicado acercarse. Amén. Dice el verso 4: y como no podían acercarse a él, y había una causa, ¿verdad? A causa de la multitud, dice la Escritura. Mire, hermano, rápidamente, hermano, se van a presentar obstáculos. Obstáculos. Tiene que saber, amado hermano, que todo lo que tenga que ver con lo de Dios, todo lo que tenga que ver con lo de Dios, todo. Si usted viene a congregarse, si usted se pone a orar, si usted se pone a ayunar, si usted se pone a hacer lo del Señor, hermano, tiene que saber que van a haber obstáculos. Obstáculos. ¿A poco no se le presentan obstáculos antes de venir al culto? Obstáculos. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice, yo Pablo ciertamente, dice, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire lo que dice Romanos 1:13, dice, hablando el apóstol Pablo, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que yo muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, dice Pablo, he sido estorbado. Gálatas 5:7 dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe.
Y luego 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coheredora de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Por donde quiera, hermano, nos podemos encontrar con estorbos. Cuando uno se pone en la brecha y cuando uno, amado hermano, empieza a buscar todo lo que tiene que ver con lo de Dios, nos vamos a encontrar con obstáculos. Pero aquí lo más glorioso es que el Señor nos ha dado la victoria. ¿Con qué se enfrentaron estos 4 que llevaban al paralítico? Con un gran obstáculo. No podían acercarse al Señor por la multitud. Dice verso 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía él paralítico. Yo no sé, hermanos, si ellos se pusieron a pensar: hermano, pero ¿cómo vamos a abrir el techo? Con lo que cuesta el Chiroc, la mano de obra, tenemos que encontrar un handyman. ¿Cómo vamos a abrir el techo, hermano? Y luego la casa de Pedro. Pedro es mecha corta, Porque a veces, hermano, así pasa. ¿Cómo? Yo no sé, hermano, estas personas pienso yo que se pusieron vamos a ver la manera de cómo acercamos. Pienso yo que era su amigo, porque los amigos te acercan a Cristo, no te alejan de Cristo. Tienen la mano. Amén. ¿Cómo le vamos a hacer? El techo. Amén, amén, amén. Vamos a cortar el techo. Ahí después a ver cómo lo arreglamos. Porque ya no dice ahí que después lo arreglaron, ¿verdad? ¿Verdad que no dice? Los hermanos vinieron a visitarme y me dejaron ahí todo tirado. Es una suposición nada más. Pero mire, ellos estaban enfocados, hermano, en lo espiritual, en ayudar a este varón, en ayudar a este hombre. Dice: descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura. No sé si llevaron serruchos o esquilzas o un soso, no existía, pero lo cortaron, hermano, abrieron y lo bajaron. Es decir, esto habla, hermano, de que insistieron, de que perseveraron, de que no se cansaron, de que no renunciaron, de que no dijeron qué difícil, no, siguieron insistiendo. Y somos llamados a perseverar, hermano. Perseverar, buscaron la forma. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, mire qué privilegio. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lo que le está diciendo el Señor, que en la vida espiritual, hermano, hay prioridades. ¿Hay qué? Prioridades. ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor, hermano? Ese pastor, que yo le estoy pidiendo un trabajo. Sí, pero hay prioridades. Dice que yo le estoy pidiendo esto, hay prioridades. Lo que le está diciendo el Señor es que la vida espiritual es primero, hermano, que las añadiduras. Es primero que las añadiduras. Es decir, lo primero que enfatiza aquí es tener una relación con Cristo. Señor, te pido esto. Sí, primero ponte a cuentas.
Señor, esto no. Primero ponte a cuentas. ¿Qué dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. Pero mire bien, le dijo eso, pero todavía no lo sanaba. Todavía no lo sanaba. Porque se entiende que lo primero es lo espiritual. Lo espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos espiritualmente? Amén. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esta palabra cavilar significa dialogar, dialogaban en sus corazones. Amén. Estaban en la presencia del Señor Jesús y ellos, hermanos, estaban en otro asunto. Sus corazones de ellos estaban lejos de Jesús. Verso 7. Porque hablaba, ¿por qué habla este así? Mira cómo se referían al Señor. Eso es lo que cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que le está diciendo el Señor es que Él quería que supieran que Él es Dios. Que Él es Dios. Verso 8, y conociendo luego Jesús en sus espíritus que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esto es algo así, hermano, como cuando uno viene al culto y dice, ¿pero quién le dijo al pastor eso o al hermano que está predicando? Porque el Señor, hermano, nos empieza a hablar de una forma tan clara, bien clara en ocasiones. ¿Y cómo que sabe el hermano esto? Hermano, que tenemos un Dios poderoso. Amén. La palabra del Señor, hermano, a nosotros nos desnuda completamente. Completamente. A menos, hermano, que escuchen un mensaje de que quieren ser campeones, ¿verdad? Pero no. Cuando habla el Señor, habla tan claro en ocasiones, hermano. Versículo 9. En el versículo 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? ¿Quién se atrevería, estando un paralítico, a decir, levántate? Y si no se levanta es... Amén. Verso 10, el Señor le está diciendo a ellos, ¿quién era Él? Él es Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y ahí va el que era paralítico con su lecho, caminando por la calle. ¿Pues que no estaba paralítico? No, ya no está paralítico. Sin embargo, me llama la atención algo aquí, hermano. Me llama la atención algo aquí que nos da a nosotros una gran enseñanza. Porque lo primero que vemos, hermano, es que vemos que todo el esfuerzo de estos 4 hicieron para llevar al paralítico. Vemos que pasaron obstáculos.
Vemos que tuvieron que hacer el agujero, hermano, construcción, y quitaron y bajaron al paralítico. Vemos que sintieron compasión. Vemos que este paralítico tenía gente cerca de él piadosa. Y lo que me llama la atención es que ellos hicieron todo eso. Ahí está Jesús, ahí está su presencia, ahí está su palabra. Hagamos esto mientras ellos hicieron todo esto. El paralítico lo primero que recibe es el perdón de los pecados. Es estar a cuentas con él. Y yo no sé si el paralítico, hermano, esperaba, no, Señor, sáname ya. Pero no, el Señor lo hizo esperar. Porque el Señor comienza a hablar, hermano, con los escribas. Todo el esfuerzo que hicieron los amigos del paralítico, el paralítico ahí está, hermano, en medio de todos. Y el Señor lo único que le dice, tus pecados te son perdonados. Es lo único que le dice. Y empieza a hablar, hermano, con los escribas. Y yo pienso que el paralítico veía para todos lados. Y esto nos habla que tuvo que esperar. Mientras él hablaba, él esperaba. Él está en espera. Pero ¿sabe cómo estaba? Él estaba en silencio nada más. Él estaba en silencio, esperando. Todo tu esfuerzo, hermano. ¿Por qué tú nos enseñas esto? Todo tu esfuerzo. Señor, ya vine a tu casa a escuchar tu palabra. Pero todavía, Señor, no sano. Espérate. No sabes en qué momento el Señor lo puede hacer. Porque eso le compete a Él nada más. Señor, pero mira, vengo en esta condición. Espérate. Porque tú no sabes en qué momento. No son los pastores, no es la mano del hombre, no somos nosotros, es el Señor. Lo importante es, amado hermano, es que sepas que donde tú vas, se predica la palabra y está el Señor. Eso es lo importante. Lo demás hay que hacerlo a Dios. Y quizá, hermano, han pasado algunos años o algunos meses. Pero, ¿qué te dice el Señor? Espérate. A su tiempo. El paralítico tuvo que escuchar primero. Porque cualquiera diría, ya hice todo mi esfuerzo, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya. No es así. Con Dios aprendemos a esperar. ¿Sabe lo más hermoso? Es que ahí está el Señor. Es que está el Señor ahí. Después de que terminó de hablar el Señor Jesucristo con estos escribas, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De alguna manera el Señor sabía todo el esfuerzo que habían hecho los amigos de este paralítico. Amén. Esto nos enseña, amado hermano, a aprender a esperar. Tú tienes que estar seguro que estás en el lugar donde se predica la palabra. Porque donde se predica la palabra, ahí está el Señor. Señor, es que no siento, es que no es por el sentir. Todo a su tiempo. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios.